Y en este momento nos enlazamos hasta la sala de prensa internacional en el Hotel Intercontinental, donde el vocero del Vaticano, Federico Lombardi, ofrece una conferencia de prensa. Vamos hasta allá. Empezó hablando de la Virgen de Guadalupe y de su deseo de ser peregrino a la Virgen. Lo dijo en el primer discurso en el Palacio Presidencial y el Palacio Nacional. Y longamente en el discurso por los obispos, que fue todo en la perspectiva de la mirada de la Virgen, mirada a la Virgen y mirada de la Virgen a nosotros. Y después esta misa muy intensa, muy rica de emoción, y al final este momento, este tiempo de oración personal y silenciosa, tranquila del Papa con la Virgen, que él deseaba mucho. Lembran que en algunas de las respuestas que el Papa dio a preguntas antes de venir a México, preguntas sobre su devoción a la Virgen, a la fin él dijo: yo deseo estar un poco de tiempo en silencio ante de la Virgen por dialogar con ella, y espero que ustedes me permitan de hacerlo. Y naturalmente esto se aconteció en una manera muy emotiva, muy profunda. Y por mí fue una hermosa sorpresa, porque yo pensé que este momento de oración del Papa ante la Virgen fue en el camarín, sin participación del pueblo, un camarín cerrado, yo pensé. En contrario, estaba toda la basílica que estaba en unión espiritual, y esta ventana abierta, y el Papa de la otra parte con la Virgen, y todos que rezaban. Fue verdaderamente un momento muy excepcional, y por mí, naturalmente, el momento muy intenso de emoción de este día. Y han notado han visto como aún después de la homilía, que la homilía de la misa estaba sobre la Virgen de Guadalupe, el Papa se sintió antes de la Virgen, y por reflexionar en silencio algunos minutos, y fue una muy bella expresión de reflexión común. Y verdaderamente la imagen de la Virgen de Guadalupe estaba al centro de toda nuestra experiencia espiritual de esta tarde. He pedido cuánto tiempo el Papa fue en el camarín. Me dijeron 28 minutos. Y de la ventana nos hemos visto 20 minutos prácticamente las imágenes del Papa, pero por la preparación y la conclusión el tiempo fue más largo. Prácticamente fue en el camarín más casi una media hora. Bien. El otro aspecto, la Virgen de Guadalupe, es por mí fundamental en el día de hoy, naturalmente. Pero el otro aspecto muy interesante del día de hoy es el encuentro con el México como comunidad civil y como pueblo. Y el hecho que fue el primer Papa que fue acogido en el Palacio Nacional fue un evento simbólicamente importante, y el presidente mismo lo indicó en su discurso como un signo que las relaciones entre el México y la Santa Sede y el Papa son relaciones que van paso por paso adelante, y son en una situación actualmente muy buena, muy natural, muy espontánea y muy normal. El Papa que está en el Palacio Nacional bien acogido
con un discurso muy encorajante por el pueblo de México, por sus jóvenes, por todas sus esperanzas. Es naturalmente un signo de proximidad, de amor, de solidaridad fundamental. Y el Papa dijo a la fin de su discurso: le aseguro, señor presidente, que en este esfuerzo el gobierno mexicano, el esfuerzo por la responsabilidad personal de todos, por mejorar las situaciones y confrontar los problemas que son hoy en el país, el gobierno mexicano puede contar con la colaboración de la Iglesia Católica, que ha acompañado la vida de esta nación y que renueva su compromiso y voluntad de servicio a la gran causa del hombre, la edificación de la civilización del amor. Y en este sentido, esta gran solidaridad, este gran amor del Papa y de la Iglesia por el pueblo mexicano, que es el fundamento de la relación positiva con las organizaciones y con las instituciones del Estado, naturalmente, por trabajar por el bien común de todos. Y el Papa fue muy atento a desenvolver su visión de la historia cultural y espiritual y de la misión de la nación mexicana, en particular en su discurso a los obispos. El discurso a los obispos es un discurso enorme, infinito, ¿no? Están muchos temas extremadamente importantes, algunos de los problemas más cálidos hoy, como el narcotráfico, como el problema de los indígenas, como las migraciones. Una parte que por mí fue muy significativa es la parte sobre la especificidad de la nación mexicana y su vocación como por una manera particular mexicana de ser al mundo, con la síntesis de las culturas, de las ricas culturas que tienen que ser integradas en un insieme armónico, y con la participación del cristianismo y de la fe cristiana en esta construcción del país. El Papa ha lembrado como Juan Pablo II indicó tres realidades fundamentales en la realidad mexicana. La antigua y rica sensibilidad de los pueblos indígenas que amaron Juan de Zumárraga y Vasco de Quiroga, a quienes muchos de esos pueblos siguen llamando padres. Segundo, el cristianismo arraigado en el alma de los mexicanos. Y tercero, la moderna racionalidad de corte europeo que tanto ha querido enaltecer la independencia y la libertad. Las tres componentes fundamentales de una realidad que crece con una originalidad particular. Cuando el Papa habló después de las culturas indígenas, dijo, los indígenas de México aún esperan que se les reconozca efectivamente la riqueza de su contribución y la fecundidad de su presencia para heredar aquella identidad que les convierte en una nación única y no solamente una entre otras. Y después el Papa continúa con expresiones muy importantes. No se cansen a los obispos, no se cansen en cambio de recordarle a su pueblo cuánto son potentes las raíces antiguas que han permitido la viva síntesis cristiana de comunión humana, cultural y espiritual que se forjó aquí. Y después contribuir a la unidad de su pueblo, favorecer la reconciliación de sus diferencias, la integración de sus diversidades, promover la solución de sus problemas endógenos y
motivar a la entera nación a no contentarse con menos de cuanto se espera del modo mexicano de habitar el mundo. Por mí esta expresión fue muy fuerte, muy interesante, ¿eh? Motivar a la entera nación a no contentarse con menos de cuanto se espera del modo mexicano de habitar el mundo. El Papa que respeta este pueblo, esta nación, como única, como con una vocación característica que viene de sus riquezas y en una síntesis profunda con la fe cristiana, una síntesis cultural y espiritual muy rica con la fe cristiana y con la racionalidad moderna, y habla de un modo mexicano de habitar el mundo. Yo pienso que esto es algo muy significativo, porque el Papa fue bien acogido por el pueblo mexicano y por las autoridades del Estado, pero el Papa habló con un enorme respeto de la especificidad del modo mexicano de ser al mundo. Y otro punto que por mí fue interesante, el Papa habló de la ceremonia del grito. Yo pedí esta mañana que estaba esta ceremonia del grito y me explicaron que esta ceremonia de la independencia del Palacio Nacional con el pueblo que está en el Zócalo y que grita por conmemorar la independencia de la nación. Allora, el Papa en su discurso dice precisamente en este mundo Dios le pide tener una mirada capaz de interceptar la pregunta que grita en el corazón de vuestra gente, la única que posee en el propio calendario una fiesta del grito. A ese grito es necesario responder que Dios existe y está cerca a través de Jesús. El fatto que el Papa toma esta fiesta del grito como algo de muy especial, particular, y integra el significado de esta ceremonia del grito con la respuesta, con una respuesta espiritual a una petición profunda del corazón de los mexicanos, por mí es una contribución de reflexión muy sólida y muy rica a la identidad y a la misión del pueblo en este tiempo. Si puedo continuar un poquito, ustedes aman mucho Juan Pablo II. Por mí, uno de los carismas fundamentales de Juan Pablo II estaba cuando hablaba por los diferentes pueblos de ser capaz de identificar la vocación histórica, la identidad y la vocación histórica de cada pueblo como una responsabilidad ante de la historia de la humanidad y de la familia de la humanidad. Yo pienso que en este día el Papa Francisco, con estas palabras en este discurso sobre la identidad mexicana, ha hecho algo similar a lo que hacía Juan Pablo II con su carisma de maestro de los pueblos. Bien, esto puede ser un poco filosófico, un poco cultural, Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.